Buenos días, gracias Eduardo, gracias al Padre Virtuoso, a toda la católica y a mis colegas, y por supuesto a todas las personas que han acudido a esta convocatoria, ¿no? Yo voy a basar mi intervención no en el contenido que ustedes van a conocer, van a comenzar a leer y seguramente en la discusión van a salir muchos más elementos para ampliar lo que allí se establece, sino más bien quiero hablar sobre el proceso, el contexto país que tenemos en el cual esta iniciativa se va a inscribir en la próxima semana, ¿no? En la promoción del derecho a vivir en democracia. Entonces quiero basar mi intervención rápidamente en dos temas, ¿no? El primero de ellos sobre la ausencia que existe de una narrativa democrática, ¿verdad? Y en segundo lugar, sobre el protagonismo necesario de la sociedad civil, especialmente en el año 2021. Sobre el primer tema, sobre la ausencia de una narrativa democrática, quiero recordar que, bueno, un amigo argentino también de una organización social que ha estado interesándose en la situación venezolana, estuvo recientemente en Venezuela y él me contaba cierta desilusión que tenía sobre las respuestas que venía recibiendo de los venezolanos, incluso de miembros de organizaciones sociales, a su pregunta sobre cómo imaginaban ellos el futuro de Venezuela, el futuro de nuestro país. Porque él me comentaba que eran respuestas cargadas de un sentimiento de revancha, ¿verdad? De venganza. Todas las respuestas eran básicamente estar en contra de algo, pero muy pocas a favor de otros principios y otros valores. Y quería comenzar con esta anécdota porque yo coincido en que lamentablemente dentro del campo democrático venezolano en el cual todos estamos, hemos adolecido lamentablemente hasta este momento de un relato que inspire y que emocione al conjunto de la población sobre qué es lo que nos... Hasta ahora lamentablemente por lo que ha primado en las expresiones, en ese discurso que todos tenemos, es el deseo de capitalizar la rabia y el descontento, pero como todos sabemos por los resultados, esto no es suficiente. No es suficiente solamente canalizar la frustración, la rabia y el descontento, porque todas las grandes gestas sociales, las grandes iniciativas sociales, comenzaron primero con una promesa, ¿verdad? Y a partir de esa promesa fue que se generó una organización y un movimiento. Primero fueron palabras y seguidamente fueron acciones. 7 años después de la muerte de Hugo Chávez, nuestro movimiento por el rescate de la democracia sigue siendo básicamente de reacción, de rechazo, de crítica y de cuestionamiento. Porque nos guste o no nos guste, una de las grandes virtudes que tuvo el caudillo de Sabaneta fue haber tenido esa capacidad de comunicarse con las grandes mayorías, con gente que no eran los convencidos, con los militantes políticos o personas, bueno, que ya tenían interés en algunos temas. Y en esa narrativa que se fue construyendo, independientemente que no estemos de acuerdo con ella, se usaron emociones, se usaron símbolos, se usaron íconos, se usaron colores y se usaron muchos ritos, hasta transformar esa promesa que él llamó el socialismo del siglo XXI en un significante vacío, donde cada persona de Venezuela podía llenarlo de sus propios deseos, de sus propias anhelos para su propia mañana, ¿no? Esta misma oportunidad creo que la tenemos hoy con el término democracia. Y es por eso que me parece tan pertinente el espíritu de esta convocatoria del día de hoy. Entonces, tenemos hoy la oportunidad entonces de ese término también que sea un significante vacío para que todas las personas en Venezuela, el derecho a vivir en democracia, todas las personas en Venezuela, bueno, se sientan identificados con él y además depositen allí sus propios deseos, sus propios anhelos, su vocación de vivir una vida digna para él y para sus familiares. Un segundo punto que tiene que ver con esto son las audiencias a las cuales nosotros queremos comunicar este mensaje, ¿verdad? ¿A quiénes nos queremos dirigir? Yo, independientemente de que crea que es muy importante hablarle a las personas que ya están convencidas, las personas que son seguidoras, que son usuarios, que ya leen los mensajes, por ejemplo, de las organizaciones de derechos humanos.
creo que el gran desafío es hablarle al resto de la población que usualmente no se interesa en esos temas y particularmente en este momento, en donde como una estrategia de resiliencia frente a la gravedad de la crisis, el mantenimiento de la crisis, muchas personas en nuestro país se están desconectando de la discusión sobre el cambio político. Entonces, y esta reflexión, que a veces pareciera ser un sobreentendido, ¿verdad? En la necesidad de abandonar esa iniciativa de imponer nuestros propios códigos, ¿verdad? Nuestra propia manera de hablar, o intentar entender cuáles son los referentes que tiene el resto de la población y a partir de los cuales nos podemos comunicar con ellos, ¿no? Y esta discusión o esta reflexión pareciera que es un sobreentendido, como les decía, pero creo que hay que estarla recordando permanentemente, porque en este momento en lo particular tengo serias dudas si el liderazgo político de nuestro país le interesa dialogar con todos aquellos que no pertenezcamos a las élites en el buen sentido de la palabra. Y esto, para darle contenido a este comentario, voy a relatarles una anécdota que viví en primera persona sobre lo que creo es esa ausencia de esa vocación de comunicarse con las grandes mayorías. El 5 de abril del año 2019, como ustedes recordarán, murió el músico venezolano, el músico larense Pastor López, ¿no? Que para la Venezuela profunda, por lo menos la que es la del centro occidente y la de los Andes venezolanos, es un personaje que significaba algo, como cualquiera que haya pasado festividades de fin de año lo sabe, ¿no? En ese momento, cuando me enteré de la noticia, lo primero que hice, la primera reacción que hice fue tomar contacto con el equipo de comunicación de Juan Guaidó para sugerirle que por sus redes sociales diera el pésame a sus amigos y familiares. Porque para mí, además de todo lo que podía significar la noticia, era una importante oportunidad en ese momento, una oportunidad de oro para hacer empatía precisamente con esos venezolanos. A pesar de mi insistencia, ¿no? A pesar del intercambio de diferentes mensajes, no tuve ninguna respuesta. Seguidamente le hice el llamado público a través de las redes sociales a ver si ahí podía motivar una reacción. Y la respuesta mayoritaria que obtuve de sus allegados fue literalmente que el presidente Guaidó no tenía tiempo para ocuparse de un cantante de bar de carretera. Esa fue la respuesta que recibí. Bueno, esa misma noche, ¿verdad? Para los allegados de Juan Guaidó era el cantante de un bar de carretera, pero esa misma noche, a las pocas horas, el presidente de Colombia, Iván Duque, mandó un mensaje por sus redes sociales para expresar su pesar por la ausencia de Pastor López y para transmitirle sus palabras de condolencia a sus familiares y amigos. Minutos después, el Ministerio de Cultura de Colombia, decretó duelo por 24 horas por el fallecimiento de Pastor López, y al día siguiente, casi 20 horas después, Nicolás Maduro envió un mensaje similar, ¿no? Entonces, perdimos en ese momento una oportunidad. Yo creo que la hemos seguido perdiendo, pero yo creo que es porque en el ADN creo que no se ve la necesidad de usar referentes para transmitir contenidos de respeto de derechos humanos y de la necesidad de vuelta a la democracia de las grandes mayorías, ¿no? Yo creo que necesitamos de una promesa, para finalizar este punto, de una promesa, de una historia que emocione y que además que sea incluyente, que se exprese precisamente en los términos en que las mayorías lo van a entender y que además se discuta en todos los bares de carretera de Venezuela, ¿no? Que se comente y se discuta hasta en esos espacios. Y es por tanto que finalizo diciendo esta primera parte que el derecho a vivir en democracia es esa oportunidad. Es una oportunidad para transmitir un contenido, para construir una narrativa que sea incluyente y que emocione a la mayoría del pueblo venezolano. Finalmente, mi segundo tema es que el año 2021 va a ser el año de la sociedad civil. Bueno, para nadie es un secreto que estamos experimentando una profunda crisis de representación política en la que las próximas elecciones del 6 de diciembre han dinamitado los puentes que quedaban entre los diferentes sectores políticos de la oposición venezolana. Pero el año que viene, lamentablemente, va a ser un año en que las fuerzas políticas van a continuar fragmentándose,
mientras un sector del empresariado venezolano legítimamente va a intentar revitalizar la producción dentro de nuestro país y se va a adaptar progresivamente a las decisiones de libre mercado que se van a tomar previsiblemente dentro del gobierno nacional, ¿no? En vigilancia, por supuesto, por el autoritarismo político. Entonces, en ese contexto de profundización de la crisis de representación, en donde el empresariado va a intentar sobrevivir y reactivar el aparato productivo nacional, vamos a hacer las organizaciones sociales y populares y comunitarias de Venezuela las que vamos a tener una mayor capacidad de denuncia, de movilización, de documentación para seguir exigiendo todo lo que tenemos que exigir. Bueno, para quienes somos parte de este sector, los últimos años han sido de un aprendizaje difícil, donde hemos cedido durante mucho tiempo, donde cedimos durante mucho tiempo nuestras críticas públicas por el chantaje de la unidad. Y lamentablemente ese silencio también viabilizó muchos de los errores y las contradicciones las decisiones erráticas que se tomaron en los últimos meses y que nos han tomado en este punto, que no tiene que ver con que se hayan logrado los objetivos de cambio político, sino con la cohesión del movimiento y del campo democrático que hoy se encuentra en una profunda crisis. Sin embargo, en los últimos sectores, gracias a ese aprendizaje, las organizaciones sociales estamos transitando ese camino de una mayor autonomía, de construir una agenda propia, aunque algunas de las demandas que hagamos sean políticamente impopulares, pero los activistas de derechos humanos no estamos para que nos aplaudan, ¿no? Estamos para recordar una serie de obligaciones y principios en materia de derechos humanos. Y uno de esos principios es mantener la necesidad de reivindicar el bienestar de la población sobre cualquier otra consideración. Entonces, para poner sobre la mesa estos temas difíciles, espinosos, pero importantes y de principio, las críticas francas y necesarias, y por supuesto las propuestas y caminos para la reconstrucción del país, también esta propuesta del derecho a vivir en democracia es una oportunidad para expresarle al liderazgo político, al cual nosotros como organizaciones sociales no queremos sustituir porque tenemos roles diferentes, coincidimos ahora en la necesidad del retorno a la institucionalidad democrática, pero creo que es importante hacer un debate franco, hacer un debate abierto sobre cuál es la ruta, cuál es el camino y cuáles son las estrategias. Lo que haya que revisar habrá que hacerlo y lo que haya que fortalecer, pues tendremos que hacerlo como un movimiento conjunto y es por eso que esta propuesta de esta conceptualización, de este camino que tiene que ver con el derecho a vivir a la democracia es una oportunidad. Así que eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, atentos a la reacción, los comentarios de la conversación. Gracias.